Según afirman sus críticos, el relato que ofrece Skinner en The Foundations resulta en verdad muy tradicional, no muy distinto en cuanto a su modo de abordar la historia intelectual a como se solía hacer en la tradición de historia de ideas. Skinner de hecho acá incurriría en esas mismas falacias o mitologías que él denunciaba en sus textos teóricos de 1969 y que son las que estudiamos en el curso anterior sobre historia intelectual. El intento mismo de reconstruir estas largas genealogías de pensamiento lo llevará inevitablemente a incurrir en una serie de anacronismos conceptuales, muchos de los cuales serán en realidad muy evidentes y que el propio Skinner terminaría admitiendo. Como distintos autores señalaron, ya el propio título, los fundamentos del pensamiento político moderno, parece el mejor ejemplo de lo que él mismo llamaba la mitología de la prolepsis. Bueno, de todas formas, más allá de los problemas metodológicos, el punto aquí es que esta obra nos permite entender la serie de operaciones por las cuales Skinner terminará forjando una idea particular acerca de la tradición republicana clásica, que como dijimos al comienzo se va a terminar convirtiendo muy influyente y será retomada luego desde la teoría política. El mayor aporte de Skinner en esta obra terminará siendo para él el trazado que realiza allí de los orígenes remotos del republicanismo y que luego retomará en sus escritos más específicos sobre el tema. En realidad sus planteos siguen aún muy de cerca señalamientos ya presentes en una serie de estudios anteriores que eran por entonces los clásicos de la historia del pensamiento político medieval y de la modernidad temprana, especialmente la obra del antes mencionado John Figgis. Estos estudios, sin embargo, habían sido ya objeto de crítica. Según había demostrado Karin Niederman, por ejemplo, el constitucionalismo de la tradición conciliar eclesiástica, a la cual Skinner indica como uno de los antecedentes fundamentales del republicanismo moderno, era en realidad un concepto esencialmente medieval que se fundaba en una visión organicista de la sociedad. No existiría en realidad ningún hilo conductor que lleve linealmente del escolasticismo a Locke, como afirmaban los autores en los que Skinner se basa en esta obra. Pretender hallar alguno lleva a analogar formas de pensamiento claramente heterogéneas, en fin, representa un anacronismo conceptual muy evidente. El punto es que esto no sería un mero accidente, un incidente en este texto, sino un recurso sistemático. Habría de hecho una contradicción muy notoria entre sus planteos teóricos y su obra histórica, según muchos autores. Como señaló Massingham, por ejemplo, en su reseña de este libro, dice, y cito, si Skinner no lo hubiera escrito y lo estuviera reseñando, probablemente lo despreciaría como un ejemplo de un texto en la historia de ideas inscrito en una tradición perfectamente definida, pero completamente errónea. Fin de cita. Y en efecto, como vimos, lo que busca allí es trazar los anticipos del concepto moderno de Estado, siendo que las ideas de los distintos autores que analiza serían relevantes en la medida en que contribuyeran al desarrollo de ese concepto, lo cual denunciaba entonces como la mitología de las doctrinas. Y esto conduce a su vez a esa otra mitología de las que hablaba Skinner, la de la prolepsis, es decir, a buscar las anticipaciones de doctrinas que solo más tarde cobrarían una expresión acabada. Cito, muchos de los términos que usó para designar temas, doctrinas, tradiciones, escuelas, autoridades e ideologías, dice Hepfel, son prolépticas, fin de cita. Representan una proyección hacia el pasado de conceptos que no existían entonces. Según dice Hepfel, no podría hablarse propiamente de constitución o de estado de naturaleza, etcétera, para el periodo que estudia en el sentido que hoy lo entendemos.
En definitiva, lo que hace allí Skinner es replicar el procedimiento típico de la historia de ideas, partir de un tipo ideal definido a priori, como es el concepto weberiano de Estado, para luego ver hasta qué punto los distintos autores que analizan se acercaron o no a él. Es decir, hace exactamente lo mismo que vimos en el curso de Historia Intelectual, le cuestionaba a Weldon, y que, como él señalaba, llevaba a forzar las formas de pensamiento para hacerlas encajar dentro de esos moldes preestablecidos de los tipos ideales. Ante estas críticas, Skinner terminaría admitiendo el tono teleológico que destila su enfoque y no solo el título del libro. Pero intenta justificarse por ello diciendo que escribió un libro muy tradicional solo como una estrategia para adecuarse al contexto historiográfico conservador que primaba en esos años en Cambridge y así conseguir un cargo allí. No obstante, intentaría defender su obra y responder a algunas de las críticas que se le realizaron. Pero lo cierto es que no había forma de conciliar, de compatibilizar su énfasis en las discontinuidades y rupturas en la historia intelectual con esas largas genealogías de pensamiento que traza. Sin embargo, lo más curioso que vemos en esta obra radica en otro lugar. Es el desequilibrio en su estructura, que para mí es muy evidente, aunque no fue advertido por sus críticos. Bueno, ¿se recuerdan cuál era el tema del libro? Que era trazar el origen del Estado, del concepto moderno de Estado. Pero si miran el índice, enseguida van a notar algo extraño. El título con que abre el primer volumen dedicado al Renacimiento es el ideal de libertad, y la mayoría de los que le siguen refieren a este tema. El segundo volumen, que tienen el índice ahí, trata sobre la reforma. Comienza con el luteranismo, pero inmediatamente se vuelve hacia las teorías más radicales, tanto de las corrientes protestantes como neoescolásticas católicas, que sostienen el derecho de resistencia a la opresión. Bueno, ¿qué es lo llamativo acá? Que el Estado no aparece. Hay alguna mención al texto de Baudin y su concepto de soberanía, pero nunca se detiene en ella, sino que solo la menciona para mostrar qué es aquello contra lo cual las doctrinas que analiza se rebelan. Se trata así de una prolepsis extraña. Busca anticipaciones de ideas que luego se desarrollarían, no son en realidad las que dice que se propone buscar, sino más bien todo lo contrario. Más que la génesis del concepto de Estado moderno, lo que encontramos es la génesis del pensamiento revolucionario moderno, y en particular las doctrinas acerca de la legitimidad del tiranicidio, las cuales, parece suponer Skinner, estarían estrechamente vinculadas con la tradición republicana, aunque aquí todavía en ningún momento explica esta relación. Bueno, como señala Pocock, no se ve aquí un vínculo entre ambos volúmenes de la obra, y cito: he cuestionado que Foundations 1 y 2 no ofrecen una narrativa coherente por la razón de que no hay un proceso serie en la cual los escritores pueden verse trasladándose del lenguaje de la ciudadanía renacentista al del lenguaje de la resistencia de la reforma. Ellas son simplemente dos teorías distintas contadas en orden sucesivo. Pues si no se ve una relación clara entre ambos momentos, la ciudadanía renacentista y el lenguaje de la resistencia, los cuales para poco que en realidad serían lo opuesto, mucho menos aún se ve cómo se vinculan estos a su vez con lo que sería su tema, que es la génesis del Estado moderno. Skinner advierte de hecho cierta disonancia y le atribuye al cambio que se produjo en su proyecto original en el curso de la elaboración del libro. Como vimos inicialmente, Skinner pensaba llegar hasta la Revolución Francesa, pero luego decide acotar su proyecto
Y esto tiene que ver con la redefinición de su objeto, de los fundamentos del pensamiento político moderno, que aún se conserva en el título del libro, a la génesis del concepto moderno de Estado, que es lo que afirma en el prólogo. Como vimos, es con Hobbes, para él, que aparece finalmente definido el concepto moderno de Estado. Pero lo cierto es que el libro tampoco llega hasta Hobbes, sino que se interrumpe antes. Skinner interpreta esta súbita interrupción de su obra, alegando que en realidad no tenía ya mucho más que decir al respecto, salvo simplemente que con él se llegaría al final del recorrido que trazó en las páginas precedentes. Cito: pude ver que la declaración de Hobbes en Leviatán de que el Estado es una persona podría haber servido como un final apropiado, pero no pude ver mucho más. Cita, fin de cita. Tras estas tensiones asoma una ambigüedad más fundamental que tiñe todo su proyecto de The Foundations. Si vemos su contenido, está claro que Skinner no buscaba desarrollar allí una cierta teoría del concepto moderno de Estado y analizar su génesis. No era este en verdad su tema, ni pretender ir más allá de lo que ya había señalado al respecto Weber. Pero tampoco queda claro cuál era este tema. Recién en un libro posterior de 1998, Liberty Before Liberalism, logra precisar el punto hacia el que se orienta su obra, la preocupación fundamental que subyace a todos sus escritos, el recobrar una tradición política que considera injustamente olvidada o más bien rechazada en Occidente. Llegado a este punto, entonces, las preocupaciones de orden teórico-metodológica con que inició su obra van a ceder su lugar a este otro proyecto centrado en los contenidos políticos ideológicos de sus reconstrucciones históricas. Y esto explica, en definitiva, por qué se mostrará entonces más bien esquivo en el momento de intentar dar cuenta de los problemas de tipo metodológico que se le observaron en su obra. Simplemente ya no van a ser estas sus preocupaciones presentes, sino otras ya muy distintas. No obstante, como veremos en la clase próxima, esto no significa que estos problemas de orden teórico-metodológico desaparezcan y no se expresen también en este otro plano referido a los contenidos político-ideológicos. Vimos aquí cómo la obra temprana de Skinner, centrada, según decía, en rastrear los orígenes del pensamiento político moderno y más específicamente del Estado moderno, lo termina llevando, sin embargo, a algo muy distinto, a descubrir una tradición radical de pensamiento. Este deslizamiento se produce, sin embargo, de una manera más bien subrepticia. En primer lugar, identifica los orígenes del pensamiento político moderno con el concepto de Estado impersonal. Y eso lo lleva a recobrar la obra de los pensadores que habrían resistido a las monarquías y que en el siglo XVII inglés condujeron a la revolución. Por esta vía entonces termina convergiendo en una idea de republicanismo clásico como asociado a esta tradición radical del pensamiento. El sinuoso recorrido que realiza o la serie de deslizamientos conceptuales que se producen en su transcurso, como vimos, con un punto de partida original muy distinto al que termina finalmente siendo su objeto, explica también el modo en que define este punto de llegada, es decir, su particular idea del republicanismo clásico. No obstante, resulta bastante claro que dicho recorrido tiene mucho de arbitrario también. Básicamente lo que hace es tomar las expresiones en contra de la tiranía que se encuentran en pensadores de la Edad Media y de la modernidad temprana, incluso en la obra de autores cuyo objetivo era en realidad defender el absolutismo monárquico, como Tomás de Aquino en la primera escolástica, y luego los interpreta como antecedentes del pensamiento revolucionario moderno,
a los que termina a su vez identificando como constituyendo una tradición republicana que hundiría sus raíces así en el siglo XIII y aún más allá en la antigüedad. Es muy evidente el carácter retrospectivo de esta reconstrucción histórica que realiza y en última instancia la serie de anacronismos conceptuales en las que se vio obligado a incurrir, contradeciendo así aquellos postulados centrales de su propia teoría histórico-intelectual, enfocada justamente en tratar de combatir los anacronismos. Bueno, como vamos a ver en la parte siguiente, esto de todas formas lo lleva a desarrollar una idea particular acerca del republicanismo clásico, asociándolo a lo que él llama una tercera idea de la libertad, distinta a ambas definidas por Berlin, y en cuya oposición, como hemos visto, se basaron hasta entonces todos los historiadores que estudiaron el tema.